Ok, buenas noches. Iniciamos ya con la clase del día de hoy. Va a hablar un poco de los programas que se usan para el cálculo el diseño de pavimento. Tenemos que en Bolivia, en el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, tienen una guía o un programa para calcular de manera computacional estos valores que nos determinan los distintos espesores de un pavimento. Entonces, de la guía de diseño de pavimentos aptos, tanto en el diseño de pavimentos rígidos y flexibles, nuevos, así como en diseño sobre capa, sobre carpeta, de pavimentos existentes, es todavía la técnica más usada para establecer tipos de espesores de capas de pavimento carretera y vías urbanas. Si bien actualmente se están introduciendo métodos mecanicistas, estos requieren una importante cantidad de información difícil de obtener, además de necesaria calibración que demandará todavía varios años para poder ser implementada. ¿Cuál es ese programa que se usa en Bolivia, desarrollado por el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón? Es el software DIPA 2, desarrollado por el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, y ha sido mejorado y ampliado para contemplar, además del diseño de pavimentos nuevos, tanto rígidos como flexibles, el diseño de sus carpetas en pavimentos existentes, o sea, las reparaciones de las vías. El programa contiene ecuaciones para el cálculo de ejes equivalentes, facilitando su cálculo sin necesidad de tablas. También es posible calcular los módulos resilientes y de reacción de sus rasantes estacionales. En la alternativa de pavimentos rígidos se considera el cálculo de espesores de las losas, diseño de barras de amarre y el reservorio de junta. En la alternativa de pavimento flexible, el programa calcula número estructural con verificación por capa y también permite especificar espesor. En el caso de Venezuela, al igual que en muchos otros lugares, se utilizan varios programas para el diseño de pavimentos. Algunos de los programas comunes son el PDS, que es un software para diseño de pavimento, y este es un programa especializado en el diseño de pavimento que incluye herramientas para el análisis del tráfico, el cálculo de espesores de pavimento y la evaluación de diferentes materiales de construcción. También hay el CivilLab, que es otro software diseñado de ingeniería civil que incluye herramientas para el diseño de pavimento como el análisis del tráfico, modelación de material y generación de informes técnicos. Ok, y esos es en general los programas que existen. Existen también otros programas como el Darwin y el EVES3 que se utilizan. El problema de estos programas es que no son fáciles de conseguir y tienen un costo. Tienen un costo que muchas veces nos limitan a obtenerlo. ¿Cuándo utilizamos estos programas? ¿Dónde utilizamos estos programas? Bueno, en las instituciones, en las empresas donde trabajamos, que sí pueden tener una licencia y eh, tener actualizada la base de datos y todas las actualizaciones que requieren para poder estar al día con estos programas. Yo para la clase de hoy le tengo varias opciones acá que, que he encontrado o que he utilizado algún momento, pero en verdad programas como tal no lo pude bajar, no he podido, he caminado bastante y no he podido localizar ese programa. En días atrás, la semana pasada, estuve visitando las instituciones de el Ministerio de Transporte y Comunicaciones
también acá hay una empresa gubernamental que se llama SABE, que es la que pavimenta o repavimenta las calles y hace el mantenimiento correctivo de todos los daños que se han producido en la ciudad en cuanto a la vialidad. Hablé con la gente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y me informaron que ellos no, ahorita los cálculos no lo hacen ellos, sino que vienen de Caracas, de la capital, y estaban, estaban limitados porque ellos lo que hacían eran diseño de mezcla, no cálculo de vialidad. Entonces, no me pudieron dar mucha información. Me informaron que ellos lo que hacen es rehabilitar derrumbe de borde de falla de las vialidades, pero pavimento como tal no. Lo que hacen es reparaciones de las vías. Entonces no me pudieron dar mucha información. La gente de Sabes, donde están algunos de mis estudiantes, de alumnos que ya pasaron por la universidad, ellos no, tampoco, porque ellos le envían el material, hacen las indicaciones y lo que hacen es el trabajo de mantenimiento. Entonces, no, aquí, por ejemplo, aquí en Venezuela, en ese aspecto estamos bastante atrasados, puesto que aquí hace muchos años no se han hecho vialidades y están en ese déficit. Bueno, el método que vamos a ver hoy acá, no sé si lo conocen, es un método que bajé en la página de internet, un método hecho por unas personas, unos ingenieros, y tenemos el diseño de pavimento asfáltico por el método ASTO 93, empleando el software DISASTO 93. Ok, acá tenemos un caso de diseño de una estructura de pavimento asfáltico empleando la metodología ASTO 93 a través de la utilización de la herramienta computacional llamada DISASTO 93. Esta herramienta tiene como principal fin permitir al usuario ejecutar de manera rápida y precisa los diferentes cálculos numéricos para obtención de números estructurales, así como verificación de los mismos. Además, permite variar los diferentes parámetros que intervienen en el modelo ASTO 93 para así obtener diferentes estructuras de pavimento y concluir cuál sería la más recomendable de acuerdo a las necesidades propias de cada proyecto. En la metodología ASTO 93 para el diseño de estructuras de pavimento flexible, para el pavimento flexible se presenta un modelo y una ecuación a través de la cual el parámetro llamado número estructural, cuyo valor, además de ser indicativo de espesor total requerido del pavimento, es función del tráfico de confiabilidad, entre otros. Para la determinación de este parámetro se utiliza normalmente Abaco, en el cual se ingresa un valor de confiabilidad y conociendo los valores de los demás parámetros como son el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el índice de servicialidad. Se obtiene el valor del número estructural, el cual es un valor fundamental para la determinación de los espesores finales de las diferentes capas que conforman la estructura de pavimento. Para la obtención del número estructural generalmente se usan ábacos en los cuales la escala no corresponde debido a que han sido reproducidos, fotocopiados muchas veces a tamaños adecuados a la necesidad de cada usuario, lo que conlleva a la obtención de valores con desviaciones importantes. De igual manera, se hace tedioso realizar los cálculos propios del método, por lo cual surge la necesidad
de emplear algún tipo de herramienta computacional para agilizar dichos cálculos y obtener una mayor precisión. Ok, aquí estamos de nuevo, disculpen. Hubo un incidente en la calle y fui a ver qué pasaba porque hay un problema ahí con unos vecinos. Muy bien. Seguimos. Entonces, a ver, continuamos. A continuación, se expone un caso de diseño de una estructura de pavimento a través de la utilización de la herramienta computacional, la cual brinda la posibilidad de obtener los números estructurales de la estructura de pavimento de una manera rápida y sin utilización de ábaco, así como la obtención de los espesores de la capa que conforman la estructura, como la capa asfáltica, la capa de base granular y la capa de subbase granular. Hace unas semanas atrás usamos la manera empírica de realizar un cálculo de los espesores de una vialidad y ahora lo vamos a hacer usando un programa computacional para realizar esos valores, donde los valores de los ábacos, de los valores de a su 1, a su 2, S sub n, lo van a dar un cálculo computacional de este programa. A ver, las variables de diseño que intervienen en el modelo ASTO. La metodología ASTO para el diseño de pavimento asfáltico emplea un modelo de ecuación a través de la cual se obtiene el parámetro denominado número estructural, el cual es fundamental para la determinación de los espesores de las capas que conforman el pavimento, las cuales son las capas asfálticas, la capa base y la capa de subbase, como se dijo anteriormente. Esta ecuación está en función de unas variables de diseño, tales como el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el índice de servicialidad, entre otros. Ok. A continuación se presenta la primera ecuación que ya es conocida, indicando el significado de cada una de las variables o parámetros involucrados. Esta fórmula es la que me ayuda a determinar los valores de Sn o número estructural, pero no es fácil determinarla debido a que está involucrada dentro de la fórmula y su despeje no es tan sencillo. Entonces tenemos acá un número estimado de ejes equivalentes, que acá el logaritmo en base a 10 W, y es un número estimado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas para el diseño, para el periodo de diseño. Es lo que se llama ESAL. Tenemos también la desviación estándar, el error estándar combinado de la predicción del tráfico y la diferencia de índice de servicio inicial y final. Módulo de residente en módulo en libras y pulgadas y el número de estructura. De la ecuación 1, o sea, de esta ecuación, se obtiene el valor del número estructural para luego determinar un conjunto de capas cuyos espesores de 1 igualen o superen el número estructural calculado a partir del módulo residente de la subrasante a través de la ecuación número 2. Y la ecuación número 2 es función del coeficiente estructural a subíndice, el cual define como la relación empírica entre el número estructural y el espesor de la capa de subíndice. También se define como la capacidad del material para funcionar como un componente estructural del pavimento, la estructura en la fórmula número 2. Y Sn va a ser igual al coeficiente estructural de la capa 1
por el espesor de la capa 1 en pulgada, más el coeficiente estructural de la capa 2 por el coeficiente de drenaje de la capa 1 por el día espesor de la capa 2 más el coeficiente estructural de la capa 3 por el coeficiente de drenaje de la capa 3 y el espesor de la capa 1 en pulgadas. Para la obtención del coeficiente estructural de la mezcla asfáltica 1, se emplea la figura 1, la cual es función del módulo de la mezcla asfáltica en libras por pulgada al cuadrado. Se entra en la figura 1 con el valor del módulo, se obtiene el coeficiente de aporte estructural 1 correspondiente al material asfáltico. ¿Cuál es la gráfica esa? Esta gráfica que está acá. Se entra con el módulo y se obtiene el coeficiente estructural. Eso va a estar para una mezcla asfáltica en libras por pulgadas al cuadrado. ¿Bien? A una temperatura de 20 grados centígrados. Para la obtención del coeficiente estructural de la base granular A2 se emplea un nomograma, que es este que está acá. Se puede entrar con varios valores, tanto del CBR, y se obtiene este numerito que está acá. Por ejemplo, tendríamos aquí 100%, tendríamos un valor del coeficiente estructural A2 de 0,14. Y está entre un valor de 0 a 0,20. Para la obtención del coeficiente estructural de la subbase granular A3, se emplea la figura número 3 mostrada a continuación, que es otro nomograma, y es un gráfico para determinar el coeficiente estructural A3 de la subbase granular. Todos estos gráficos se encuentran en la guía ASTO del año 1993. Para obtención de los coeficientes de drenaje de los materiales de base y subbase se emplean los criterios recomendados por la ASTO de acuerdo a esta tabla que está aquí. Entonces, de acuerdo a sus características, nosotros vamos a tener un porcentaje en el tiempo, en el año en que la estructura del pavimento está expuesta a los niveles de humedad. Entonces, para una característica de agua evacuado, tenemos que si se realiza en 2 horas, tenemos un drenaje excelente, para un día es bueno, para una semana es regular, para un mes es pobre y no drena es muy malo. Y con los diferentes porcentajes del tiempo en el año, tendremos un numerito que es el que utilizaremos para M1. ¿Está bien? Para MI. Una vez que se han definido todos los parámetros anteriores, se deben estimar los espesores de las diferentes capas siguiendo los siguientes criterios. Tenemos que de 1 asterisco es igual que el número estructural 1 entre el valor de A. Y así, para calcular SN1, para calcular el diámetro 2, estos son comparaciones. Tienen que ser mayores que estos valores para ser aceptados. Si no, se van variando. Tanto A como D, como M, como SN corresponde a los valores mínimos requeridos. El asterisco en D y SN corresponde al valor realmente usado, el cual debe ser mayor al requerido. Por lo tanto, acá tenemos SN 1 es el requerido y SN1' es el que ya se eligió y es el que se va a usar como valor real. Diseño estructural de pavimento con método. Para este diseño se contempla una vía urbana en la ciudad de Tunja, Boyacá, la cual es una vía colectora de tránsito principal, el cual tendrá 2 carriles, uno en cada sentido, y se estima que tendrá un TPD de 500 vehículos. Bien, el tránsito promedio diario. A continuación se obtendrán los valores numéricos de los diferentes parámetros que intervienen en el diseño. Por ejemplo, el tránsito, para la estimación del tránsito, equivale
en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Se implementó la metodología que exige el Instituto Nacional de Vía, INVIA, en su manual de diseño de pavimento para bajos y medios volúmenes de tránsito. Como sigue: la distribución del tránsito es mostrada en una tabla que se muestra a continuación y se tendrá en cuenta el tránsito de buses, camiones, de acuerdo al manual del Instituto Nacional de INVIA citado anteriormente. Para la estimación del factor de equivalencia de carga y el factor de daño, se empleó el método de la cuarta potencia, el cual es contemplado en el manual de diseño del Instituto Nacional de Vía para bajos y medios volúmenes de tránsito. En la tabla número 3 se presenta el cálculo de este factor. Entonces lo tenemos acá: factor de daño por tipo de vehículo, y tenemos tipo de vehículo, peso, carga por eje y los factores de daño. ¿Está bien? Al final tenemos un total de factores de daño. Para la estimación del tránsito se empleó la ecuación número 8, que es esta que está acá, donde el número de tránsito en eje equivalente de 8.2 toneladas, ND es el tránsito equivalente acumulado, 365 días, FD es el factor de sentido, FC es el factor carril, R es la tasa de crecimiento y en el periodo de diseño en años. La tabla número 4 se emplea para la obtención de tránsito de diseño. Y tenemos los tipos de vehículos, los porcentajes, número diario de vehículos, factor de daño, tránsito equivalente diario y tránsito equivalente total acumulado. Estos son los datos que nosotros tenemos de acuerdo a la información que manejamos. Bien, entonces tenemos acá un total de automóviles expresados en porcentaje. Tenemos los números de esos automóviles expresados en unidades, y con eso hallamos los valores de factor de daño, tránsito equivalente diario y el total acumulado. Entonces, para el diseño de la estructura de pavimento en cuestión se tomaron los siguientes valores: N, 1.710.000 ejes equivalentes de 8 toneladas. El FD, 0,5, que ya es una vía de 2 carriles, uno por cada sentido. El FC, 1, el R, 3% y N, 10. La confiabilidad. De acuerdo a los parámetros establecidos por la ASCO, el valor que se toma en este parámetro es función de la importancia de la vía, de acuerdo a la tabla número 5. Tabla número 5, niveles de confiabilidad sugeridos. Aquí tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de vía que vamos a diseñar. Tenemos autopistas interestatales y otras, arterias colectoras, colectoras de tránsito y carreteras locales. Tenemos el nivel de confiabilidad recomendado de acuerdo a si es una zona urbana o una zona rural. En este diseño, por tratarse de una vía urbana colectora de tránsito, se tomará como una confiabilidad el 90%. O sea, un valor intermedio entre 80 y 95. Lo que arroja un valor de desviación estándar de 1,28. Error estándar combinado. Este parámetro se define como el error estándar combinado de la predicción del tráfico y de la predicción del comportamiento estructural de acuerdo a la fórmula número 1, que es la que determina el número estructural. El rango de valores que toma este parámetro está entre 0,40 y 0,45, y para efectos del presente diseño se tomará como 0,40. También tenemos los índices de servicialidad. Los índices de servicialidad la servicialidad se define como la capacidad que tiene un pavimento para servir la clase de tránsito que lo va a utilizar. Teóricamente, este se define como el índice de servicialidad inicial menos la servicialidad final. Un valor de 5 para la servicialidad inicial indica que es un pavimento en condiciones totalmente perfectas.
lo cual es imposible de encontrar en la práctica, y un valor de 0 para una servicialidad final, indica un pavimento totalmente destruido. En este caso se tomará una servicialidad inicial de 4 y una servicialidad final de 2.8, por lo que el índice de servicialidad será de 1.2. El módulo residente. El módulo residente de la subrasante, de acuerdo a los estudios y ensayos realizados en la subrasante de la vía en cuestión, se determinó que la subrasante presenta un CBR promedio de 4%. A través de la ecuación número 10, que es esta que tenemos acá, podemos correlacionar el valor del CBR para así obtener el valor del residente de la subrasante. Sencillo, 2.555 por el valor de la CBR elevado a la 0.64 en PCI. Reemplazando el valor del CBR, en la ecuación 10 se tiene el módulo resiliente de la subrasante. Módulos resilientes de la capa subbase, de acuerdo a los ensayos CBR realizados al material granular de subbase que se empleará en la construcción de esta vía, se obtuvo un valor de CBR del 25%. Entrando a la figura 3, con el valor de CBR, se obtiene un módulo resiliente para el material granular de subbase MR sub de 13.900 PSI. De la misma figura se obtiene el coeficiente de aporte estructural, que en este caso es de A3, que es 0,1. Los ensayos realizados, módulos resilientes de la capa base. Los ensayos realizados sobre este material arrojaron un CBR del 85%. Entrando en la figura 2, con ese CBR se obtiene un módulo resiliente para el material granular de 29.000 PSI. De la misma figura se obtiene el coeficiente del aporte estructural, que en este caso es de A2, 0,14. Vamos a ir a la gráfica un momentico. Las gráficas son estas. Se hicieron los CBR, se entraron para acá y me da un valor de 0,14. Para la gráfica número 2, aquí, 0,14 y acá también 0,14. Entonces, tenemos estos valores de A2 y A3 de acuerdo a la de A1 y A2, A2 y A3, perdón, de 0,14 y 0,1. Porque aquí dio 13.900 PSI y aquí dio 29.000 PSI. Ok. Entonces, el coeficiente de aporte de estructura de la mezcla, del aporte estructural de la mezcla asfáltica. Para la determinación de este coeficiente de aporte estructural de la mezcla asfáltica, se necesita conocer el módulo de la mezcla y a través de la figura 1 para poder determinar dicho coeficiente. Teniendo en cuenta el módulo de la mezcla en función de la temperatura y de la frecuencia de aplicación de las cargas, las cuales se estima este módulo de entre 180.000 PSI, por consiguiente, entrando a la figura 1, que tiene un coeficiente de aporte de A1 de 0,42. Utilizando la herramienta computacional Disasto 93, una vez definidos esos parámetros y sus valores numéricos, se procedería a realizar el diseño de una estructura de pavimento flexible a través del método ASTO utilizando esta herramienta computacional, con el fin de comprender el funcionamiento de la herramienta y determinar cómo se ingresan los datos de entrada, además de interpretar los resultados arrojados. Quiere decir que el programa no me va a hablar solo, como ya sabemos nosotros estamos acostumbrados a usar estos tipos de programas. Cuando vamos a realizar un cálculo, nosotros tenemos que definir ciertos parámetros y determinar otros valores que son los que van a ser datos iniciales de acuerdo al uso que se le va a dar y el tipo de tráfico que va a circular por estas vías. Los requerimientos de la estructura de IASTO, esta herramienta fue escrita y desarrollada a través de entornos de desarrollo de aplicaciones
llamado Visual Studio para ordenadores que trabajen con sistema operativo Windows 64 bits. Los requerimientos de espacio son mínimos, ya que solo ocupa 1 megabyte en el disco duro. Menú principal de la herramienta Disasto 93 se puede observar en la figura número 4 y muestra la interfase principal del programa, donde se encuentran las opciones disponibles. Las opciones se encuentran en la parte superior del formulario y son las siguientes. Diseño ASTO 93. A través de esta opción podemos realizar un diseño completo de la estructura del pavimento, introduciendo los parámetros anteriores, calculados de manera ordenada, de izquierda a derecha para una mejor comprensión y organización en la introducción de los datos. Esta es la interfase. Cuando abrimos, vemos acá quién la desarrolló y todos los menús desplegables que tiene este programa. Acá vemos, haciendo clic en la opción de diseño de hasta el programa presenta un formulario de entrada de datos como se muestra en la figura. ¿Cuáles son estos datos de entrada? Acá tenemos la mezcla asfáltica, la base granular, el coeficiente de drenaje M2, el módulo residente, y tenemos la subbase también con el coeficiente estructural A3, el coeficiente M3 y el módulo residente. Estos son los datos y en la subrasante solamente tenemos el módulo residente. Le damos calcular a la estructura inicial y nos deberían aparecer aquí algunos valores de estos. Ok, aquí tenemos otros datos generales. Aquí tenemos otros datos generales. Muy bien, así sí. Los parámetros generales que deben ingresar en este formulario fueron calculados anteriormente y son los siguientes, que son estos que le dije acá. Este no me da la respuesta aquí. Estos datos que están acá se calcularon anteriormente y son los que se introducen acá. Entonces, tenemos un tránsito de 1.710.000 es equivalente de 8.2 toneladas, el error estándar que es 0,40, el índice de servicialidad 1.2, la desviación estándar que es menos 1.28 y debe introducirse como un valor negativo. Introducimos estos datos, que son los formularios de entrada de datos con los parámetros generales. Acto seguido, se introducen los datos específicos para cada capa que compone la estructura, que son estos que está acá, y son A1 con 0.42, 0.14 que es A2, 1.2 que es M2, el módulo residente de la base granular 29.000, coeficiente de aporte estructural A3, que da 0.10, el coeficiente de drenaje de la subbase granular M3, el módulo residente de la subbase granular y el módulo residente de la subrasante. Entonces vemos acá que tenemos 8 datos adicionales, además de estos 4, y son estos que hemos nombrado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A continuación se muestra la figura 7 que contiene el formulario de entrada de los datos completos diligenciados. Entonces aquí ya tenemos todos los datos introducidos en este programa. Tenemos una pantalla de introducción de datos y una vez que se ha completado el formulario con la información necesaria tanto de los parámetros generales como los parámetros específicos por capa, se presiona el botón de comando calcular estructura inicial, el cual muestra los primeros resultados obtenidos como se muestra en la figura número 8. Ok, se dice aquí calcular estructura inicial y aparecen estos datos. ¿Cuáles son los datos que aparecen? Aparecen SN1, en este caso dio 224, SN2, en este caso dio 3,06,
Y SN3 en este caso dio 4,38, si no veo mal. Y después tenemos la verificación de los diámetros. Tenemos la verificación de los diámetros porque a mí me da un diámetro, un espesor inicial calculado y se estima la verificación y al final se hace la completación. Y acá se puede hacer un recálculo de D1 porque el método es iterativo. El cálculo de los números, esta figura es para el cálculo de los números estructurales y los espesores de los diámetros. A través de la figura 8 se muestran los resultados de los cálculos iniciales realizados por el programa y los cuales corresponden. Están los valores dados y corresponden a SN1, SN2, SN3. Si nosotros hacemos en una calculadora programable, como ella me va a dar un, una tecla para cada variable que contiene esa fórmula desarrollada en una calculadora como una Casio ClassPad o una HP 49 o 50, me podría yo hacer un programita personal para calcular estos valores de SN. Esto hace referencia al número estructural total de la estructura del pavimento y de igual manera se calcula a través de la ecuación número 1. Al final, el diámetro 1, el cual corresponde al espesor inicial de la capa asfáltica en pulgadas, está calculado a través de la ecuación número 3, que la vimos al inicio, y esa ecuación corresponde a esta ecuación que está acá, teniendo yo el valor de SN1 dividido entre A1 aquí, que es el coeficiente estructural de la capa de rodamiento, tenemos el valor de D1. Aquí está, valor de D1. Como se puede observar, resaltado en la figura 8, al calcular SN1 asterisco, el número estructural requerido con un espesor de 5,33 pulgadas arroja un valor de SN1 de 2,1, lo cual no cumple, ya que S1 asterisco requerido 2,1 no es mayor que S1 que es el calculado. Debería ser el requerido mayor que el calculado. Como no cumple, hay que volver a asignarle otro valor. A continuación, la figura 9 muestra la esquematización de los números estructurales arrojados por el programa. Estos son los números estructurales inicialmente. Para que logre satisfacer la condición anterior, aumentamos el espesor de la capa asfáltica, presionamos el botón recalcular D1, en este caso aumentamos el valor de D1 a 5,5 pulgadas. Recuérdense que el valor de D1 había dado 5,33. Como calculé el valor de SN1, que es 2,24, y se requiere 2,1, entonces es mayor y el que debe ser mayor es el requerido, no el calculado. Por lo tanto, se aumentó de 5,33 a 5,5 y se vuelve a calcular. ¿Dónde se vuelve a calcular? Aquí lo tenemos, 5,5 de 5,3 que me había dado. Acá me dio 5,3. ¿Está bien? Verificación, 5,3, 5,3. Ahora tenemos un valor de 5,5, volvemos a calcular y me da que de uno por acá. Acá me calculo yo
el, el D1, 231. No, 231 es el S1, el D1 es 5.5 y el S1 asterisco es 231, que es mayor que el 224. En este caso, dio 231 es mayor que 224, por lo tanto cumple. ¿Ok? Y te dice que cumple y ya está bien. Vamos a calcular ahora el espesor número 2 de la figura D. Se puede realizar los siguientes comentarios. Aumentando el espesor de la capa D1 5.5 pulgadas y presionando el botón de recalcular D1, el programa recalcula el número estructural requerido SN1, lo cual, como se observa en la figura 10, arroja un valor de 231, con lo que se cumple que S1 asterisco es mayor que S1. Y el programa muestra con palabras cumple OK cuando la condición se ha cumplido, como muestra en la misma figura. Como la condición anterior se cumplió, ahora el programa da la opción de recalcular SN2. Si no se cumple, si no dice cumple OK, él no le permite calcular SN2. Y acá, para recalcular el valor de SN2, que ya lo habíamos estimado en 3,06, como la condición anterior, ok, aumentando el valor de SN2, el espesor de 2', el espesor de la, que en este caso el programa lo calculó en 4,46, aumentado entonces el valor de 2 asterisco a 6 pulgadas, el programa arroja un valor de SN requerido de 3,318, con lo cual se cumple la condición de que S1 es igual a 3,18 y es mayor que SN, que es 1,36, como se muestra en la figura 11. Aquí está. ¿A ver? Ingeniero, disculpe, tengo que Se retirarme. utiliza ¿Sí me un puede valor de poner 6 en la pulgadas, lista? ya que el espesor mínimo requerido para la base granular, según la guía de diseño ASTO para este tipo de tráfico, el espesor mínimo debe ser de 6 pulgadas. Menos no. Ingeniero, ¿me escucha? Hola. D1, Marvin, es el espesor. Es el espesor. Ya el espesor definitivo. El SN es un número estructural que me permite hacer comparaciones y determinar si el valor calculado del diámetro es el correcto. Acá, Ingeniero, ¿me escucha? recálculo ¿Me de escucha? SN2, Hola. aumentando el espesor del diámetro de 2. Ya lo van a ver al final, que el SN2 corresponde a la base granular, la capa por debajo de la capa del pavimento. Como la condición SN2 se cumplió, el programa ahora da la opción de seguir adelante y recalcular el valor SN3, aumentando el valor de D3, que es el espesor de la base subgranular, de la subbase granular, que es en este caso, el programa lo calcula como 8,85 pulgadas, aumentando entonces el valor de D3 a 9,10 pulgadas, el valor recalculado que arroja el programa es SN3, que es el requerido. Y ese valor introducido en la fórmula que compara los SN es de 4,41, con lo cual se cumple la condición. Por lo tanto, SN3 es 438 y SN3 asterisco es 441 con el valor de 9,1 con el diámetro 3 asterisco. Para el SN3 sin asterisco, el diámetro o el espesor de la base granular es, el diámetro no, el espesor, pues, es de 8,85, me da 4,38. Para 9,10 aumentada, me da 4,41, lo cual me cumple con la... ¿Cómo no, Nicolás? Tranquilo, queda la grabación, queda la... eh, y, y puede retirarse. Ya está anotado en la lista de asistencia.
En la figura número 12, las condiciones propuestas en las ecuaciones 4, 6 y 7 han sido cumplidas como se muestran a continuación. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Se debe cumplir que ese 1 asterisco, que va a ser igual a A1 por el espesor de la capa de pavimento rodante, tiene que ser mayor al S1. Este es el calculado y este es el requerido. Entonces, si nosotros tenemos acá los valores, fíjese que este es el requerido y este es el calculado. Como el requerido es menor que el calculado, ¿está bien? Ah, no, en este caso el SN1 asterisco es mayor, entonces cumple con la condición. Y así se utilizan todas estas otras fórmulas para obtener los valores que obtuvimos en los valores anteriores. Y esa comparación, los SN, los números estructurales, tienen una condición la cual se debe cumplir entre el calculado y el requerido, que es la que me dice que el valor obtenido del espesor de cada una de las capas que conforman el pavimento es la correcta. O sea, es la forma de chequear. Usted puede calcular un número y si no tiene una manera de comprobar si ese número es el que estamos buscando, entonces va a cometer errores y ese pavimento no tendrán los espesores que se requieren de acuerdo al diseño que se está proponiendo. Acá tenemos la figura número 12 que se había mencionado con anterioridad. Acá, eh, como se muestra en la figura, las condiciones propuestas en la ecuación 4 se han cumplido y se determinó entonces que el valor de D3 es el 885 para después ser aumentado con la verificación de 9.1. ¿Por qué? Porque no cumplía, no me daba esta letra que me da el OK del cálculo. Fíjense, interpretando los resultados arrojados por el programa Disasto 93 para visualizar de manera más clara los resultados finales de D1 asterisco, que es 5.5, D2 asterisco, que es 6, y D3 asterisco, que es 9. Se puede hacer clic en el menú del formulario actual ubicado en la esquina superior izquierda usando la opción Imprimir los datos, como se muestra en la figura número 13. El programa presenta de manera específica los resultados obtenidos a través de un nuevo formulario, el cual se puede imprimir si así se requiere. Y la figura número 14 muestra los resultados obtenidos a través de un esquema de estructura del pavimento para una mejor comprensión. Y acá se obtiene los datos para imprimir. ¿Qué datos se van a imprimir? Se van a imprimir todos estos valores de los espesores de las iniciales calculados. Se van a dar información. Lo que a mí me interesa aquí son los espesores de las capas. Me da todos los valores que usé, me dan los números estructurales calculados y me dan los espesores de la capa. Acá los otros valores ya los teníamos conocidos y lo que me da el programa al final del cálculo son estos valores, estos que están aquí y estos valores que se modificaron para obtener un resultado final. Acá tenemos el diseño final. Él me muestra el coeficiente estructural de la base, me muestra el coeficiente de drenaje y me muestra el módulo de residencia para cada una de las capas y me muestra los distintos espesores que tiene el pavimento final. Se imprime y se sale. De la figura 14 se pueden apreciar los resultados obtenidos por el programa a través de un esquema estructural de pavimento y donde se puede observar los datos de entrada como el tránsito, la desviación estándar, el índice de servicialidad, así como los parámetros específicos por
capas, como lo son los coeficientes estructurales, los coeficientes de drenaje y los módulos residentes. La información más importante que se puede obtener de ahí son obviamente los espesores, así como los números estructurales. Estos son los que nos interesan, tanto los espesores como los números estructurales. De igual manera, si se desea cambiar algún parámetro, tanto general como específico por capa, y recalcular la estructura, se podrá hacer cerrando el formulario de resultados. Esto llevará nuevamente el formulario anterior, igual al mostrado en la figura número 12, y allí variar el parámetro que se desea presionando nuevamente el botón. Calcular la estructura inicial, el programa recalculará nuevamente toda la estructura procediendo de la misma manera, así como se realizó inicial. Esto representa una ventaja adicional, ya que se puede calcular de manera rápida una nueva estructura del pavimento, variando nada más el parámetro que se desee sin tener que introducir los demás parámetros nuevamente. Es ideal esto para realizar por ejemplo, un análisis de sensibilidad del modelo y analizar cuáles son los parámetros que más incidencia tiene en los resultados de manera rápida y precisa. Opción del menú principal para calcular SN. Esta herramienta computacional también tiene una opción de cálculo de número estructural a través de la ecuación número 1, sin necesidad de realizar el diseño de toda la estructura, es decir, como una calculadora de números estructurales independientes, como se muestra en la figura 15, haciendo clic en calcular SN. El programa nos abre un nuevo formulario como el que se muestra en la figura 16, la figura 15, esta, y metemos los datos y calculamos SN y ella nos da el valor. Muestra la figura 15 haciendo opción en calcular SN. El programa abre un nuevo formulario que se muestra en la figura número 16, donde se pueden introducir los datos propios para calcular el número estructural, ya sea de toda la estructura o por cada una de las capas. De manera de ejemplo, se introducirán los datos de diseño realizados anteriormente y en este caso realizará el cálculo del número estructural de toda la estructura de pavimento, es decir, de la subrasante hacia arriba. Para el caso, se introducirán los siguientes datos. Tránsito, 1.700.000, que es equivalente de 8.2 toneladas. Módulo resiliente, 6.000 PSI. Desviación estándar normal, menos 1.28. Desviación estándar total, 0.40. Y diferencia de índice de servicialidad, 1.2. Acá, con esta fórmula, es lo que queremos calcular, el SN, y ella lo da. Una vez introducido la información en los campos del formulario mostrado, se presiona el botón calcular, con lo cual el programa calcula el número estructural, como se muestra en la figura 17. Entonces acá aparece el tránsito, los valores, y se va calculando el número estructural. Ese formulario para el cálculo del número estructural permite variar cualquiera de los parámetros que intervienen en el modelo sin necesidad de volver a introducir los demás datos para recalcular el número estructural. De esta manera podemos analizar de manera rápida y precisa qué parámetros inciden de manera importante dentro de dicho modelo. Así adoptar valores recomendables, específicamente para la desviación estándar, la desviación total y el índice de servicialidad. Resultado de la utilización de las herramientas computacionales Disastro. Como se puede analizar, el programa computacional Disastro 1993 o 93 es una herramienta versátil de gran ayuda para diseñar estructuras de pavimentos flexibles a través del modelo ASTO 93. La entrada de información es bastante intuitiva para el usuario, facilitando así una mejor comprensión de información de cada estructura como los resultados arrojados por el programa. Una ventaja importante es que permite variar los parámetros de entrada y recalcular la estructura sin tener que volver a introducirlos. Estos valores así se observa y analiza la incidencia en la variación del parámetro dentro de los modelos, lo que permite obtener diferentes resultados de manera rápida. Para validar si los resultados arrojados por el programa son precisos, se realizaron algunos ejemplos encontrados en la web, así como textos acerca del tema obteniendo resultados iguales a los expuestos en los ejemplos citados, lo que indica que la síntesis del programa es correcta. Vale la pena aclarar que esta es una herramienta de uso gratuito y será publicada para descargar en la dirección web
www.andresgarcia35bit.com/hangar18. De igual manera, al programa se le irán incluyendo actualizaciones y mejoras tales como la opción de calcular el módulo residente de las subrasantes en términos de daños relativos, obtención de tránsito equivalente en términos de número estructural SN utilizando la ecuación 1. Después de haber expuesto un ejemplo de diseño estructural de pavimento flexible por el método, se observa que los resultados arrojados en este programa son bastante precisos. Por otra parte, se expone de manera clara la implementación del método ASTO 93 en estructuras de pavimento flexible, con la estructura de pavimento flexible, con el propósito de entender de manera más precisa cómo trabaja el software Disaster 93. Lo anterior con el fin de entender claramente la conceptualización de los parámetros que intervienen en el modelo y cómo deben ser introducidos al programa Disaster 93, para así obtener resultados acorde a los órdenes de magnitud de los valores de cada parámetro. Una pauta importante también es el programa, que el programa ofrece la opción de calcular el número estructural sin necesidad de diseñar o calcular toda la estructura. Por ejemplo, si queremos obtener el número estructural de una sola capa, lo podremos hacer de manera rápida, como se mostró en la figura número 17. Ok, hasta acá está esta información de el programa Disaster. Hay otra información que yo encontré, déjenme ver si puedo localizarla, y es un programa en Excel, programa que está en Excel, y es el diseño DRED Pavimento 93. Y esta ecuación, este programa hecho en Excel, se lo puedo pasar. No sé si lo puedo ver aquí en este video, pero es un programa que me ayuda a calcular los números estructurales y los espesores de cada capa del pavimento y su base y su rasante. Entonces, existen muchos programas que se pueden bajar por internet. Había que revisarlo, ver su desempeño comparándolo con otros programas que podrían facilitar de manera más rápida y de manera de comprobación los cálculos que nosotros necesitamos realizar. Acá lo tengo abierto, pero no me da la opción de poder, no me aparece acá ningún programa en Excel para yo poder. Aquí está, disculpen, aquí lo voy a poner. Vamos a ver, aquí está. Aquí tenemos este programa, no sé si lo ven, díganme si lo ven, y creo que sí se está viendo. Ok, este es un programa, hoja de cálculo del número estructural del pavimento flexible, metodología ASTO 93, para un periodo de diseño de 0 a 5 años. Entonces, como ven, tenemos la ecuación del cálculo y tenemos que introducirle. A ver, no, acá estos son cálculos, características de los materiales, las propiedades de la subrasante. El CBR es un dato y el módulo de resiliencia ya él me lo calcula. Tenemos un dato de estudio de tráficos y propiedades. Acá también todos son datos, menos estos dos últimos, la desviación estándar y la desviación combinado. Aquí lo podemos realizar, podemos hacer el cálculo de estos valores. Tenemos los datos de servicialidad, que también uno es dato, ¿vale?
Uno es dato y el otro es cálculo, como el índice de servicialidad. Tenemos la servicialidad inicial y la servicialidad. Por ejemplo, aquí ponemos 4 y aquí ponemos 2.8, debería darnos 1.2. Aquí lo tenemos. Vamos a deshacer, lo dejamos como estaba el programa original. Este se los puedo pasar o los pueden buscar. Les digo cuál es el enlace para buscarlo. Después tenemos el dato de estructura del pavimento, que tenemos la estabilidad de marcha de la superficie de rodadura. Esto es un dato. Tenemos la CBR granular y tenemos el CBR de la subbase granular. Tenemos los coeficientes, cada uno de los coeficientes, pero esto ya se calculan con los nomogramas y el gráfico y van a depender del CBR. Por ejemplo, si yo le coloco aquí, fíjense cómo cambia estos valores acá. Fíjense, si yo le coloco aquí 60, debería cambiarme. A ver, no noté el cambio. A ver si le pongo aquí 50. Tampoco vi, no sé, no veo el cambio. Ok. Luego tenemos, les revisaré esto y les daré la información. Acá no me dice de dónde yo estoy obteniendo los valores. Estos valores los obtengo de la hoja 3. Viene de la hoja 3. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en el valor de la hoja 3. Tenemos el 0.45. Sí cambia acá de la hoja de diseño. Si viene del valor de 0.50 y 0.50. Vamos a ver la hoja de diseño. ¿Cuál es el valor de la 0.50? 1500. Vamos a ver si le ponemos 1000 acá. Si me cambia el coeficiente. Fíjense, si le cambio acá este valor, había que analizarlo. Me cambia el 0.43. De 0.45 me cambia a 0.43. Ok, es cuestión de analizarlo y comprobar si es un programa que está bien hecho. Pero debe ser porque está obtenido de una página de ingeniería civil. Ok, tenemos la calidad del drenaje, como ven acá, si es el tiempo de exposición, tenemos también el coeficiente de la base granular, tenemos si es excelente o bueno. Ok, aquí tenemos toda la información que hemos visto en la exposición anterior y corresponde a todas estas que están acá. Después tenemos el número estructural, que son estos valores que nos dan. Estos valores, unos son todos son datos, menos el último, que es una suma, para ver, es una suma de estos que están acá. Luego tenemos el desarrollo de la fórmula, y aquí sí se calcula solución de la fórmula ASTO y solución de la fórmula en W18. Ok, nos dan estos valores. Estos valores los obtenemos de el desarrollo de la fórmula. Tenemos la estructura del pavimento propuesta. Tenemos un espesor de la superficie de rodadura de 2,5, un espesor granular de 25 y un espesor de la base granular en 20. Me imagino que estos valores serán, oye, serán en centímetros. No creo que la capa sea tan delgadita, hay que revisar eso. Entonces aquí la comprobación del diseño, él me dice que es eficiente y sale de un análisis, me dice si corresponde es eficiente y si no me corresponde no es eficiente. Este valor sale de la O53, que sería este valor que está acá. Había que analizarlo. Vamos a ver si le coloco 1000. Si le coloco 1000 me baja 43 y el valor me aumenta. Mientras menor sea este valor, que es la estabilidad en marcha de rodadura, si lo hacemos 500, él me sube el espesor, me sube a 3,5, porque estoy variando este valor. Acá lo dejamos en 1500 y sigue quedándome en 2,5. Estos valores
dependen de los valores de, eh, a ver, no lo capté bien, de O58, que sería este del coeficiente de la base granular, porque ese es el valor de la base granular, y el otro dependería entonces de este, que es el valor de la subbase granular. Y entonces tengo este programa donde tenemos la hoja de diseño, el cálculo del módulo resiliente, tenemos el 3, y aquí tenemos el coeficiente estructural de la capa asfáltica, el coeficiente estructural de la base eh, tratada con asfalto, coeficiente estructural de la base granular triturada y de la subbase granular. Entonces sería bueno pasarle esto para que lo analicen y lo puedan utilizar en sus cálculos. No sé si tienen esta página, pero hay bastante información que no puedo utilizarlas todas. No da tiempo y nos podríamos enredar. Entonces, qué más le puedo hablar a ustedes? Ok, esto es toda la información que tengo disponible para el día de hoy. Muy bien. He visto que se han salido algunos porque me imagino que por la hora, bueno, ya por si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, la pueden hacer. Y a continuación vamos a hacer la encuesta para terminar con la clase del día de hoy. Estaban presentes el día de hoy Solángel, Marvin, Nicolás, Renber, Pablo, Sebastián, Daniel y Jonathan. Tenemos entonces la asistencia de 8 personas. No sé si eh, había otro más y no lo observé y se fue, pero tenemos una asistencia el día de hoy de 8 personas. A continuación voy a emitir la encuesta para que inicien el relleno de esta solicitud que le estoy haciendo.
Veo que ya está completa la encuesta. Eh, no me queda más nada que despedirme por el día de hoy y eh, cualquier información que necesiten hacer, por favor, realícenla. Le estaré hablando y dando unas instrucciones por WhatsApp y nos vemos para la próxima clase.